María Isabel, Presente. Lara Curiel Maribel, Presente. Ramírez Chávez Felipe, Presente. Olvera Acevedo José Marco Antonio, Presente. Ábalos Mireles Blas, Presente. Macías Zúñiga Gregorio, Presente. Luna Ayala Noemí Berenice, Presente. Contreras Vázquez Osvaldo, Ramírez Rivera Georgina, Rodríguez Rodarte Pablo, Romo Fonseca Luis Gerardo, Presente. Póngale palomita ahí, diputado. ya hasta dos. Domínguez Campos María de la Luz, Presente. Baraja Romo José Alfredo, Presente. Miranda Lucía del Pilar, Carrillo Rincón Francisco Javier, Beltrán Díaz María Estela, Presente. Muñoz Mena Gustavo, Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen, te informo, diputada presidenta, que se encuentran 19 diputadas y diputados presentes. Diputado de presidente, 30, solicitarse el registro de mi asistencia. Álvarez Maínez Jorge. con la asistencia del diputado Maínez, 20 diputados presentes de 30 que conforman esta 60ª legislatura, por lo tanto hay quórum para sesionar. Gracias, diputado secretario. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 50, 57, 58 y 59 de la Constitución Política del Estado, 17, 71, 74, 75, 79, 98, 101, 104, 105 y 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 20, 77 y 78 de nuestro Reglamento General del Estado, da inicio a esta sesión con motivo del análisis de la glosa y evaluación del segundo informe de gobierno del ciudadano licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum legal. Número 3, designación de una comisión de cortesía. Número 4, protesta de conducirse con verdad del servidor público. Número 5, comparecencia del ciudadano secretario de Finanzas. Número 6, intervención de los diputados que no conforman grupo parlamentario, así como de un diputado representante por cada grupo parlamentario. Número 7, preguntas de los ciudadanos diputados. Número 8, respuesta del ciudadano secretario de Finanzas. Número 9, réplica de los ciudadanos diputados que formularon su pregunta. Y 10, clausura de la sesión. Se pregunta a los ciudadanos diputados si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueban, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. ¿Quiénes en contra? ¿Abstenciones? Te informo, diputada presidenta, que han votado a favor del orden del día 16 diputados, 0 en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Diputada presidenta, para registro de asistencia, Ramírez Rivera Georgina. Con gusto, diputada. Dando continuidad al orden del día aprobado por la Asamblea, esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 87, fracción tercera de nuestro reglamento general, se permite designar como comisión de cortesía a los ciudadanos diputados Noemí Berenice Luna Ayala, al diputado Alfredo Barajas, al diputado Jorge Luis García Vera, para que se sirvan a acompañar a este recinto legislativo al ciudadano ingeniero Fernando Enrique Soto Acosta, secretario de Finanzas. En tanto regresa a la comisión de cortesía con nuestro invitado, se declara un breve receso.
Se reanuda esta sesión. Se encuentra en este recinto legislativo el ciudadano ingeniero Fernando Enrique Soto Acosta, secretario de Finanzas. Bienvenido. Gracias. Solicito a todos los presentes se sirvan poner de pie a efecto de que nuestro invitado rinda la protesta correspondiente a que se refiere el artículo 59 de la Constitución Política del Estado. Ciudadano ingeniero Fernando Enrique Soto Acosta, secretario de Finanzas, ¿protesta usted conducirse con verdad en su comparecencia ante el Pleno de esta soberanía popular? Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la nación y el Estado os los demande. Muchas gracias. Pueden tomar su lugar. Se informa a la Asamblea que los tiempos destinados en esta comparecencia de inicio con el fin de que participen todos los el servidor público como las y los ciudadanos diputados fueron aprobados por la Comisión de Régimen Interno y Concentración Política. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano secretario para que exponga la información de acuerdo al ramo de la administración pública que le corresponde en un tiempo que no deberá exceder de 30 minutos. Adelante, señor secretario. Buenos días. Diputada Maribel Lara Curiel, presidenta de la mesa directiva. Diputadas y diputados, integrantes de la honorable 60ª legislatura del Estado de Zacatecas. En cumplimiento a lo ordenado en el Pleno de la honorable 60ª legislatura del Estado, me presento a rendir ante esta Asamblea Legislativa la exposición de los asuntos que le corresponden a la Secretaría de Finanzas con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno del licenciado Miguel Alonso Reyes, gobernador del Estado de Zacatecas. El entorno económico en el que se inserta el Estado de Zacatecas durante el periodo que se informa se ha visto afectado por factores de impacto internacional que han provocado que los mercados sean más cautelosos en temas de exportación, envíos de dinero, inversiones, entre otros. Los efectos de esta situación atípica han impedido que las finanzas públicas se desarrollen con el dinamismo con el que crecen las necesidades elementales de la población. El año de gobierno que se ha informado no ha sido un año sencillo en lo que respecta a las finanzas públicas. No obstante, hemos actuado con toda responsabilidad para la obtención de los recursos públicos necesarios para que el Estado no se paralice y responder a las prioridades y hacer frente a las situaciones emergentes. En este sentido, presento ante este Poder Legislativo las acciones que en materia de política financiera se llevaron a cabo durante el periodo de septiembre de 2011 a agosto de 2012. Comparezco ante esta soberanía popular con el honor que implica para mi persona informar a ustedes, aportando los datos necesarios para demostrar el cumplimiento de las tareas que constitucional y legalmente le corresponden a la Secretaría y que se encuentran debidamente ajustadas en el eje rector Zacatecas Unido, dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Con ese gran compromiso he asumido el encargo confiado por el gobernador del Estado. Tenemos un objetivo claro: trabajar para que en un corto plazo alcancemos un presupuesto público basado en resultados, que dé cuenta de los avances en atención a la ciudadanía, con indicadores precisos. Para ello, se habrá de generar la implementación de un sistema para la evaluación del gasto público, de tal forma que cada peso asignado estará alineado a los programas definidos en el Plan Estatal de Desarrollo, lo que mejorará la calidad del gasto y la rendición de cuentas. Como es de su conocimiento de este cuerpo parlamentario, presentamos la iniciativa de presupuesto de egresos para el ejercicio 2012, que comprende 5 ejes, 33 líneas estratégicas, 70 estrategias y 264 proyectos, que se dividen en proyectos de inversión y procesos para operación.
Sectorialmente, el presupuesto de egresos 2012 del Poder Ejecutivo es de 18,018 millones de pesos, que se destinó al gasto programable, distribuidos en los 5 ejes, los que se conforman de acuerdo con la estructura programática siguiente. Zacatecas Seguro, 1,400 millones de pesos. Zacatecas Unido, 2,510 millones de pesos. Zacatecas Productivo, 1,233 millones de pesos. Zacatecas Moderno, 1,635 millones de pesos. Y para Zacatecas Justo, 11,150 millones de pesos. La oportunidad con que se presentó ante el gobierno federal el portafolio de proyectos de inversión para este año 2012 permitió que obtuviéramos por segundo año consecutivo recursos financieros para atender proyectos estratégicos que incrementen la calidad de vida de los zacatecanos. Desde la presentación del paquete económico 2012, propusimos ante esta soberanía popular la estatización de la tenencia. Lo hicimos aprovechando las atribuciones recaudatorias consignadas en las leyes federales que nos facultan a ejercer esta potestad tributaria. Con beneplácito, reconocemos la voluntad de esta soberanía popular al autorizar la conversión de este gravamen en impuesto local, el relativo sobre tenencia o uso de vehículos, y se tomó la decisión de exentar de este gravamen a los zacatecanos que posean una unidad con 20 años o más de antigüedad, decisión que ha tenido un impacto económico importante, pero que ha permitido cumplir con uno de los compromisos del gobernador Miguel Alonso con los zacatecanos. En el mes de diciembre de 2011, el padrón vehicular del estado de Zacatecas estaba conformado por 437,083 unidades automotrices, de las cuales solo 249,869 correspondían a modelos con hasta 20 años de antigüedad, por lo que a partir de la reforma, solo el 57% del parque vehicular del Estado contribuiría al pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. En el componente de verificación vehicular, el gobierno del Estado adecuó mediante reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Zacatecas y su reglamento, la puesta en marcha del programa de matriculación para los vehículos de procedencia extranjera, consolidándose 2 importantes iniciativas. La primera, lograr la consulta de la situación jurídica de estos vehículos en Estados Unidos y en México. La segunda, ofrecer a precios accesibles, a través de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la contratación de una póliza contra daños a terceros a un bajo costo y en caso de percance, sin el pago de deducible. Es importante señalar que este programa no modifica ni genera ningún derecho sobre la legal estancia de estos vehículos en el país y se respetan en todo momento tanto las disposiciones federales que en materia fiscal se encuentran vigentes como las facultades de las autoridades competentes en la materia. Al amparo de este programa, de diciembre de 2011 al mes de agosto de 2012, se han matriculado 14,161 unidades, de ellas 13,356 han adquirido una póliza de seguro que cubre los daños en bienes y personas, en el que el propietario del vehículo decide con qué institución contrata la póliza del seguro. Por otra parte, en el ámbito de la armonización contable gubernamental, hemos dado cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, proceso cuya conclusión se tiene prevista para finales del 2013 y que involucra a todo el sector público. En este gobierno hemos asumido que la rendición de cuentas es un derecho de la ciudadanía y una obligación fundamental del Estado. Como ustedes saben, la transparencia en la ejecución de los recursos a nivel nacional se encuentra viviendo un proceso de consolidación enfocado en la armonización contable, producto de la citada Ley General. Para dar cumplimiento a esta fundamental obligación, hemos trabajado sólidamente en el presente año y presentamos avances significativos en el Gobierno del Estado en la implementación e instrumentación de esta transformación. En primer término, se han publicado en el Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado,
25 documentos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, CONAC. En segundo, se ha realizado la capacitación al personal administrativo de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los órganos autónomos y municipios, en materia de contabilidad gubernamental y armonización contable, con diversos talleres impartidos por personal especializado del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC. En atención a la clasificación administrativa emitida por la CONAC, modificamos la forma de operar de algunos organismos públicos descentralizados, que lo hacían en forma centralizada y a partir del 1 de enero de 2012 comenzaron a operar en apego a lo establecido en la Ley Federal en comento. En el marco del federalismo hacendario, transferimos en forma oportuna a los municipios por concepto de participaciones del ramo general 28 la cantidad de 2.100 millones de pesos. Adicionalmente, han recibido 362 millones de pesos mediante la suscripción de convenios para el desarrollo municipal. Por concepto de aportaciones del ramo general 33, hemos entregado en este periodo 657 millones de pesos correspondientes al Fondo 3 de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, FISM, y 653 millones de pesos provenientes del Fondo 4 de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, FORTAMUN. Desde el inicio del ejercicio 2012, nos fue notificada la reducción del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social del ramo 33, situación que repercute en el Estado y los municipios. Esta problemática se hizo del conocimiento de los ayuntamientos, ya que para 2012 existe un recorte respecto a 2011 en el Fondo 3 por el orden de 198 millones de pesos para los municipios en su Fondo de Infraestructura Social Municipal y de 21 millones de pesos para el Estado en el Fondo para la Infraestructura Social Estatal, reducción que arroja un total de 220 millones de pesos. Para la correcta aplicación de los recursos en los municipios, una de las prioridades para la actual administración estatal es el apoyo solidario a los ayuntamientos. Es por ello que hemos brindado la asesoría necesaria en materia financiera, así como en el rubro de las capacitaciones. Estas acciones han reportado beneficios inmediatos a aquellos que se han comprometido a cumplir con las políticas financieras a favor de sus municipios. Impulsamos una política permanente de capacitación a municipios en cumplimiento de la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus municipios, en dos temas fundamentales: la elaboración del anteproyecto de leyes de ingresos municipales y presupuesto de egresos, logrando la participación de 442 funcionarios municipales provenientes de 54 municipios. Y en el rubro de armonización contable se realizaron cursos de capacitación en los 58 municipios para homologar adecuadamente la información financiera que generen, facilitando con ello su registro y fiscalización para medir la eficacia y eficiencia del gasto público. En el marco del programa del rescate financiero, implementado por esta administración, una vez que fue autorizado por esta honorable legislatura, nos abocamos a la tarea de obtener las mejores condiciones de mercado con las instituciones bancarias. En tal sentido, el Estado de Zacatecas fue uno de los primeros entes públicos en contratar deuda con la nueva metodología para medir los niveles de crédito por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Para ello, de manera previa, se trabajó en el proceso de calificación a la calidad crediticia de las finanzas públicas estatales, en las que se mejoró y se obtuvo una calificación crediticia de BB+, con perspectiva positiva, calificación que me permito comentar a los miembros de esta soberanía, nos fue ratificada en semanas pasadas para este ejercicio 2012. Las calificadoras inmersas en este proceso fueron las analistas internacionales Moody's y Fitch Rating. Las fortalezas detectadas generaron una perspectiva positiva que refleja los esfuerzos de la actual administración enfocadas a estabilizar las finanzas públicas a través de acciones específicas en el control del gasto y mejoras en la recaudación local, así como diversas reformas en el marco jurídico, con el fin de dotar de certidumbre en los siguientes ejercicios ante cambios de administración
y concentración de endeudamiento. Hace un año dijimos en este mismo recinto que la estructura financiera del empréstito obtendría calificaciones muy superiores a las del Estado, mismas que se ubicarían en niveles de A, y por consiguiente nos daría acceso a tasas de interés competitivas. En tal virtud, me permito comunicarles que se cumplieron las expectativas con los trabajos de estructuración de los créditos, ya que cada uno de ellos fueron evaluados por las citadas calificadoras analistas de manera previa a su ejecución, obteniendo calificación de nivel de A, lo que dio como resultado una mejora en las condiciones crediticias. Los principales elementos que contribuyeron para obtener esta calificación en los nuevos créditos fueron la fuerte estructura del fideicomiso como garantía de fuente de pago, las coberturas de tasa de interés, CAP, que representa una protección contra imprevistos de la TIE a mediano plazo, y los fondos de reserva sólidos. Una vez concluido el proceso de calificación a la calidad crediticia de las finanzas públicas estatales, procedimos a puntualizar el rescate financiero mediante la contratación de financiamientos, desarrollado en estricto cumplimiento del decreto número 206, autorizado por esta legislatura del Estado, respetando en dicho proceso el espíritu del citado programa con la reestructuración de la deuda mediante la liquidación total de la deuda pública directa anterior, así como del contrato de prestación de servicios a largo plazo, PPS, para la construcción de ciudad administrativa. También me permito hacer un paréntesis en este tema y remitirme al proceso de glosa del 2011, en la que manifestamos ante esta Asamblea Parlamentaria el compromiso de apuntalar las finanzas estatales. Para ello, estudiamos y tomamos la mejor salida para el Estado, valorando todas y cada una de las vías posibles de solución a este tema, con sus ventajas y desventajas, encontrando el camino propicio a través de la liquidación total del citado contrato. No olvidemos que se incluyó un rubro significativo dentro del rescate financiero, que fue el segmento del fortalecimiento municipal. Aquí quiero detenerme para hacer una mención especial, de que se elaboró la normatividad correspondiente para la entrega de estos recursos, que se estableció un orden de prelación para su uso, priorizando conceptos como el pago de laudos, adeudo a instituciones públicas, pasivos a proveedores y contratistas, créditos vigentes contratados con la banca comercial durante la administración anterior y, por último, la inversión en nuevos proyectos productivos. Bajo este esquema, fueron entregados a los 58 municipios un total de 200 millones de pesos. En lo que respecta a la deuda pública indirecta, que se refiere al aval solidario que otorga el gobierno del Estado por la deuda pública contratada por los municipios, a agosto de 2012 tenemos un saldo de 89 millones de pesos, monto que no compromete las finanzas estatales, dado que las administraciones municipales han cumplido puntualmente con todas sus obligaciones. Finalmente, tenemos obligaciones financieras a corto plazo, por la cantidad de 870 millones de pesos, de los cuales 108 millones de pesos corresponden al préstamo que se les concedió a los municipios del Estado en diciembre de 2011 y 762 millones de pesos han sido créditos contratados por la necesidad de cubrir el déficit que genera el gasto educativo y que no ha sido reconocido por la Federación al día de hoy. En materia del gasto educativo, gestionamos recursos adicionales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para este sector, con el propósito de atender los compromisos de pago de salarios y prestaciones al cierre del ejercicio 2011, logrando obtener recursos extraordinarios por el orden de 570 millones de pesos. Asimismo, se obtuvo el apoyo para el pago directo al ISSSTE por 39 millones de pesos. En el segmento de rendición de cuentas, hemos presentado en tiempo y forma la cuenta pública del Gobierno del Estado de Zacatecas correspondiente al ejercicio 2011, entregada al Poder Legislativo el día 14 de febrero del presente año, así como la presentación en tiempo y forma
del avance de gestión financiera del Gobierno del Estado de Zacatecas correspondiente al ejercicio 2012. En el mismo sentido, se presentaron los estados financieros trimestrales del tercero y cuarto trimestre del ejercicio 2011 y del primero y segundo trimestre del ejercicio 2012. En materia de consolidación de un gobierno estatal eficiente, con servicios públicos de calidad profesional y comprometidos socialmente, impulsamos diversos programas para facilitar el pago de sus obligaciones fiscales a los contribuyentes, tales como pago de impuestos y derechos asociados al control vehicular con tarjeta de crédito, contribuciones a través de Internet y el pago de impuestos y derechos a través de 14 kioscos de servicio electrónicos establecidos en 7 municipios y en 3 entidades federativas. Estos últimos han permitido a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales y pagos de servicios, aun cuando se trate de días inhábiles, recaudando 18 millones de pesos mediante 77,328 trámites. Los ingresos totales del Gobierno del Estado durante los últimos 4 meses del año 2011 ascendieron a la cantidad de 8,155 millones de pesos, por lo del 1 de enero al 31 de agosto de 2012 se captaron 15,224 millones de pesos, por lo cual el total captado para todo el periodo que se informa fue de 23,379 millones de pesos. En materia de modernización tributaria estatal, destaca el programa de pago con tarjeta de crédito, mediante el cual existe el plazo de hasta 12 meses sin intereses para el pago de impuestos y derechos asociados a control vehicular. Este instrumento de pago fue utilizado por 13,707 contribuyentes con un monto de 43 millones de pesos, tan solo en el periodo enero-agosto del presente año. Una opción más que ofrecemos para que el contribuyente cumpla sus obligaciones fiscales desde su casa u oficina es el pago a través de Internet en el portal del Gobierno del Estado, medio por el cual 3,463 contribuyentes efectuaron sus pagos, captándose un importe superior a los 13 millones de pesos. Convencidos de la dignificación de las oficinas administrativas para los usuarios y buscando elevar la calidad de los servicios tributarios para estar a la altura de las demandas de los contribuyentes que acuden a la Secretaría de Finanzas a cumplir con sus obligaciones fiscales y a solicitar asesoría para el cumplimiento voluntario y oportuno de sus contribuciones, dentro del programa de dignificación de oficinas administrativas se inauguró el día 2 de enero del 2012 el primer centro integral de servicios, el cual se ubica en el edificio anexo a la Secretaría de Finanzas en las instalaciones de Ciudad Administrativa, concentrando en un mismo espacio físico todos los servicios que se otorgan al contribuyente, para que sin trasladarse de un lugar a otro, puedan realizar todos sus trámites administrativos. Estas instalaciones, sin duda, son ejemplo del perfil moderno y de alta tecnología que buscamos implementar para brindar servicios eficientes a la población y que deben acompañarse siempre por el trato atento a los ciudadanos. A partir de la reforma al sistema de participaciones federales que premia el esfuerzo recaudatorio estatal, incentivando con mayores participaciones a las entidades que pongan mayor empeño para incrementar sus impuestos y derechos estatales, se implementaron acciones para coadyuvar en la eficiencia recaudatoria y además en la actualización de nuestros padrones, tales como la emisión de requerimientos por las obligaciones fiscales de los contribuyentes morosos. Dentro de este programa, emitimos con toda oportunidad en el mes de agosto 14,370 requerimientos por concepto de tenencia y 31,108 de refrendo de tarjeta de circulación. Un beneficio para la mayoría de la población en el Estado fue el que se detonó con el programa de apoyo social denominado Sumar en apoyo de las familias zacatecanas, mediante el cual otorgamos apoyos en los impuestos y derechos estatales por el ejercicio 2012, adicionales a los otorgados en el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. En el rubro de tenencia vehicular, el programa Sumar benefició a 146,330 propietarios de vehículos
que tienen la obligación de cubrir el impuesto sobre tenencia, en términos del artículo 35 y demás relativos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por un importe superior a los 120 millones de pesos. Apoyo consistente en el 100% del pago de su tenencia, siempre y cuando la unidad tuviera un valor consignado en factura primordial igual o menor a 200,000 pesos. Un requisito para otorgar el apoyo de la tenencia fue el pago del impuesto predial y agua al 2012. Además, fue necesario que el trámite de pago se realizara por parte de los propietarios de las unidades automotrices dentro del periodo del 1 de enero al 31 de marzo del 2012, habiéndose otorgado ampliación del periodo de pago para gozar de este apoyo hasta el 31 de julio del 2012. Señoras y señores legisladores, la información aquí vertida es el resultado de una planeación estratégica, bajo la cual se ha trabajado con apego a las facultades de la Secretaría de Finanzas. En el cumplimiento de estas acciones, las indicaciones precisas del señor gobernador han sido trabajar de manera transparente, honesta y eficiente para impulsar el progreso de Zacatecas. Por ello, de manera puntual y responsable, me pongo a disposición de esta representación popular, junto con mi equipo de trabajo, para participar en la entrega de cualquier información adicional que se requiera, ya sea ante este pleno o en las comisiones correspondientes. En tal sentido, los datos contenidos en el segundo informe del Gobierno del Estado relativo a la dependencia a mi cargo están debidamente transparentados con la exposición de los argumentos aquí señalados. Por ello, aprovecho este ejercicio plural y demócrata para que quede manifiesta la voluntad política del titular del Poder Ejecutivo de evaluar los resultados concretos del actual gubernamental que son del interés público. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Ciudadana Presidente, a favor de registrar mi asistencia, Monreal Ávila Saúl. Un gusto, diputado. En el mismo sentido, Giovanna Bañuelos. Con gusto. Roberto Luevano, diputada presidenta, en el mismo sentido. Mendoza Maldonado, por favor, diputada. Y Osvaldo Contreras, por favor. En los mismos términos, José Gerardo Ramírez Muñoz. En los mismos términos, Pablo Rodríguez. Miranda Lucía del Pilar, por favor. Con gusto, diputados. Por acuerdo de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, corresponde ahora intervenir a los diputados que no conforman grupo parlamentario con la finalidad de fijar su postura en lo general relacionado con el segundo informe de gobierno. Los diputados que lo deseen, favor de inscribirse. María de la Luz Domínguez Campos, de Movimiento Ciudadano. José Gerardo Ramírez Muñoz, Partido Verde Ecologista. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos con la finalidad de fijar su postura la diputada María de la Luz Domínguez. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Por este medio, fijo la postura del Partido Movimiento Ciudadano en el Estado de Zacatecas y, por supuesto, la de miles de zacatecanos. Honorable Asamblea, diputadas y diputados, secretario de Finanzas. Durante los 2 primeros años de ejercicio gubernamental, la columna del discurso oficial fue afirmar una y otra vez: la deuda que heredamos fue exorbitante, no hay dinero, y no lo hubo para hacer obras ni para atender las demandas más urgentes de la población. Acusar a los gobiernos anteriores ha sido muchas veces a lo largo de la historia utilizado para exculpar responsabilidades actuales, justificar ineficiencias y encubrir actos apartados de la ley. Es caminar hacia el pasado para evitar el presente. Cuando dar un paso atrás significa tomar impulso para tomar las responsabilidades presentes y futuras, puede pensarse en una visión de Estado, en una visión de estadista. Sin embargo, para el caso que nos ocupa, parece no haber sido así. No hay dinero, no hay recursos. Es una forma de ahuyentar las esperanzas fincadas en falsas expectativas populares de que el actual gobierno sería un gobierno solidario, honesto,
justo, trabajador y responsable. El no hay recursos es la política que implementan los gobiernos para decir no a los compromisos establecidos con aquellos que votaron a su favor, pero sobre todo para decir no a quienes se encontraron en partidos diferentes otra opción política. Es un discurso que funciona solo de manera temporal, se usa como estrategia, pero no puede ni debe ser utilizado de manera permanente, porque lo que exige la sociedad son respuestas y resultados satisfactorios y no justificaciones. A 2 años de distancia, el discurso de no hay recursos es insostenible, puesto que existen elementos para afirmar que el gobierno de Zacatecas ha recibido más de 58,000 millones de pesos, cuyo destino es incierto, porque no ha arrojado resultados tangibles en beneficios de la sociedad, mucho menos se cumple con indicadores básicos de desempeño. Prueba de lo anterior es que el Estado de Zacatecas se le ha asignado recursos en los presupuestos de egresos autorizados por este Poder Legislativo por más de 44,160 millones 5,363 pesos, recursos correspondientes tanto al ejercicio fiscal 2011 por el orden de 19,184 millones 527,262 pesos y el relativo al ejercicio 2012 por la cantidad de 24,975 millones 478,101 pesos. Sin embargo, a estas importantes cantidades de recursos se le debe sumar ingresos extraordinarios por el orden de los 9,238,5 millones de pesos que el gobierno de Zacatecas ha recibido en los 2 años de ejercicio constitucional, mismos que se conforman de las cantidades siguientes: 3,447,5 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal 2010 y 5,791 millones de pesos correspondientes de septiembre de 2011 a agosto de 2012. Pero además de los recursos asignados u obtenidos por diversas fuentes de ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Estado, debemos sumar la cantidad de 4,897,850,000 pesos correspondientes al empréstito autorizado por la mayoría de este Congreso. Así entonces, el Estado de Zacatecas ha recibido recursos públicos por el orden de 58,296,355,363 pesos, basados fundamentalmente en presupuestos sin precedentes. Año tras año se elude a presupuestos sin precedentes para exaltar la supuesta capacidad de gestión de funcionarios en las cámaras legislativas o en el gobierno federal. Sin embargo, presupuestos sin precedentes generan también expectativas sin precedentes. Los zacatecanos en todas partes de la entidad esperaron acciones, programas y obras sin precedente, que detonaran el desarrollo estatal y el progreso en cada una de las familias zacatecanas, que se recobrara la paz y tranquilidad social, que se generaran las fuentes de empleo digno y bien remunerado, que se mejoraran los servicios de educación y salud, que se garantizara el pleno ejercicio de derechos humanos tales como la alimentación, salud, educación, vivienda digna y recreación. Sin embargo, esas expectativas se vieron truncadas porque no fueron cumplidas, a pesar de las grandes cantidades de recursos que se ha recibido. El gobierno decidió cambiar la prioridad en el ejercicio de los recursos públicos y, sobre pretexto de combatir la delincuencia, descuidó estas acciones fundamentales que en cualquier estado sirven para construir la paz, la armonía y fomentar el desarrollo. Los jóvenes se quedaron a la espera de oportunidad de un empleo o asistir a las instituciones de educación. Las amas de casa en espera de la solidaridad gubernamental para alimentar a sus hijos. Los productores a la espera de los apoyos para atemperar la grave crisis por causa de la sequía. Los pequeños y medianos empresarios se quedaron a la espera de los programas de financiamiento y, en general, los municipios siguen esperando el apoyo gubernamental para la construcción de obras y además programas sociales. Hoy podemos afirmar que dichas expectativas no fueron cumplidas satisfactoriamente y las consecuencias son miles de jóvenes sin escuela, sin trabajo y presas fáciles de los grupos delincuenciales, miles de familias sumidas en la marginación y pobreza y sin acceso a los satisfactores mínimos indispensables para su bienestar. A 2 años de gobierno, el ejercicio del gasto no se ha basado en criterios de austeridad, disciplina… Diputada, un minuto para concluir, por favor. Concluyo, diputada. Gracias, diputada. No se ha basado en criterios de austeridad, disciplina, racionalidad y optimización,
Tampoco se ha apegado estrictamente a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, programas regionales, sectoriales, especiales y Plan Operativo Anual, por lo que es exiguo el impacto social de la gestión pública. Comparando los presupuestos con los resultados, es ínfimo el beneficio de las políticas públicas en la población zacatecana, por lo que no resistiría una auditoría al desempeño. Es urgente una verdadera transparencia y rendición de cuentas sobre el ejercicio del gasto que permita a los zacatecanos conocer con claridad y precisión la situación financiera y hacendaria de la administración pública estatal, así como el estado real que guarda la deuda pública, porque la transparencia y rendición de cuentas son claves para los gobiernos democráticos, la opacidad y simulación para las dictaduras y los gobiernos absolutistas. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos con la finalidad de fijar su postura el diputado José Serardo Ramírez Muñoz. Diputada presidenta, para registrar mi asistencia, Muñoz Mena Gustavo, Con y gusto. ver si me puede registrar para participar. De favor. Concedido, diputado. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Con base en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Zacatecas, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, acudo ante ustedes para fijar la postura del Partido Verde Ecologista de México en esta glosa del segundo informe de gobierno y en el área de las finanzas. Señor secretario, sea usted bienvenido a esta, la casa de los zacatecanos. Compañeras y compañeros diputados, sin duda esta comparecencia debe de ser de principal interés de los presentes y de la ciudadanía, puesto que se trata de evaluar desde una perspectiva objetiva el actuar del secretario de Finanzas y el manejo que han tenido las finanzas públicas del Estado de Zacatecas. Desde la perspectiva de mi partido, la Secretaría de Finanzas ha realizado una administración financiera y tributaria de la Hacienda Pública del Estado responsable. Aunque en temas financieros nunca es suficiente la labor que se realiza, hoy creo que su compromiso, señor secretario, debe de seguir siendo el mismo: ser firme y honesto para asegurar la eficaz obtención y aplicación de los recursos públicos, en un marco de legalidad y justicia, con la participación y conocimiento de la sociedad, contribuyendo a la realización de los programas de gobierno para el desarrollo del Estado y por supuesto de la ciudadanía, como debo de decirlo, hasta ahora se ha venido realizando. Luego de que se recibió un Estado en bancarrota financiera por la clara, evidente y desmedida ambición y malos manejos de los recursos de quienes estuvieron al frente de la administración estatal pasada, sumando a esto algunos otros factores como la sequía y la inseguridad, el Estado estuvo a punto de una crisis, un colapso financiero mismo que mediante una buena administración se ha logrado contener. Hay que resaltarlo y reconocerlo. A cada reto y complicación se ha respondido con acción, responsabilidad y decisión por parte de los titulares de esta Secretaría en estos 2 años. Para el presente ejercicio fiscal, esta honorable legislatura autorizó un presupuesto de casi 25,000 millones de pesos, gracias a las gestiones y proyectos que la Secretaría de Finanzas ha presentado en tiempo y forma ante el Congreso de la Unión y el propio gobierno federal. Gracias a la buena dirección, se han fortalecido los ingresos propios sin necesidad de incrementar tasas impositivas ni gravar impuestos en los ya de por sí lastimados bolsos de los zacatecanos. Buscando el beneficio de los contribuyentes responsables del Estado, en este año algo que debemos de destacar es que se eximió del pago de la tenencia a 340,000 propietarios de vehículos cuyo costo no rebasa los 250,000 pesos, lo que significó para los contribuyentes de la entidad un ahorro de cerca de 155 millones de pesos en este año. La mayor presión a las finanzas públicas del Estado lo constituye, lo sabemos y somos conscientes, un enorme déficit que existe tan solo en el sector educativo, que supera ya los 1,800 millones de pesos. Esto derivado de administraciones anteriores que se dieron ante caprichos que hoy cada vez son más difíciles de responder en materia económica.
Seguramente esta será una de las tareas pendientes, señor secretario, que habremos de responder en conjunto, este poder legislativo junto con el ejecutivo, para ver la manera en que el Estado salga de esta crisis financiera en materia educativa. Otra buena salida a la mala administración anterior fue el frente que se le hizo a los contratos de prestación de servicios conocidos como PPS. Ante esta compleja situación se le hizo frente con una estrategia financiera que convierte las deudas de corto y alto plazo en vencimientos más largos y baratos, haciendo viable la actividad del Estado y mejorando su perfil de deuda, como ya lo ha informado en este segundo informe. La negociación para concluir este contrato lesivo a los intereses de Zacatecas permitirá ahora ahorrar más de 2,000 millones de pesos en los próximos 20 años y más de 13 millones de pesos mensuales por conceptos de renta y mantenimiento. En resumen, la administración del licenciado Miguel Alonso Reyes ha sido funcional en materia de finanzas, ha sido una administración que se sigue desempeñando con un buen papel y manejando los recursos públicos de manera sana. Esto definitivamente, señor secretario, beneficia a todos los zacatecanos. El compromiso, se lo repito, hoy debe de ser más que nunca seguir manteniendo las finanzas de nuestro Estado en un papel sano y en un papel que beneficie a todos los ciudadanos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. ¿Tiene el uso de la tribuna? Le pido a los presentes guardar un poco de silencio para escuchar los posicionamientos de los compañeros diputados. Tiene el uso de la tribuna hasta por 5 minutos el diputado Gustavo Muñoz Mena. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Ingeniero Fernando Enrique Soto Acosta, secretario de Finanzas del Estado, bienvenido. Gracias. Las finanzas son una materia de suma responsabilidad social que deben ser administradas con eficiencia y transparencia. Dentro del marco de la ley, no cabe duda que el gobernador del Estado atinó en confiarle a usted las riendas de los recursos financieros de los zacatecanos, que durante bastante tiempo han estado ya comprometidos en deudas y déficits. Es eminente seguir las directrices que dirigen la política recaudatoria, distributiva, fiscalizadoras y contables de las finanzas públicas del Estado, así como las reglas generales de la organización de esta dependencia en la realización de las actividades y procedimientos para lograr los objetivos planeados. Así pues, recibir una administración, los recursos financieros del gobierno del Estado son tareas básicas e indispensables para lograr una mejor productividad financiera, invirtiendo y buscando optimizar los recursos, ya sea mediante las mejores tasas de mercado o de las instituciones bancarias nacionales, así como fideicomisos, sociedades de inversión, de renta fija, así como la custodia y manejo de fondos y valores que les sean asignados a la dependencia. De la misma manera, para obtener los mejores resultados y el máximo rendimiento de los recursos humanos, financieros, materiales, será necesaria una buena planeación, dirección y control de desempeño de las funciones administrativas como las que ha realizado hasta ahora. Por esto, que quiero reconocer la productiva y eficiente labor que ha venido realizando, pues ha mostrado tener buenas pretensiones con los recursos que maneja. Es evidente que trabaja para los zacatecanos y que cuida sus finanzas, pues no se ha hecho un despilfarro de dinero innecesario o indebido, como se ha visto en otras administraciones. Quiero mencionarle que me alegra que dentro de sus acciones incluya un sector por demás desprotegido y por el que yo también veo, los poseedores de vehículos de procedencia extranjera. Coincido con usted en que son necesarias acciones que les beneficien, como fue la implementación en el mes de septiembre del programa de matriculación de vehículos, en el que se identificó a los autos chocolates, así como a los propietarios, con el fin de garantizar una mayor seguridad pública.
tanto a los propietarios de estos vehículos como a la ciudadanía en general. Y también en materia jurídica, pues el programa incluye un seguro contra daños a terceros en el caso que alguna de las unidades esté implicada en un hecho de tránsito. Es de celebrarse pues la matriculación de aproximadamente 15,000 vehículos de los 60,000 que se estima circulan en todo el estado. Pues son las personas de más bajo nivel socioeconómico los que tienden a adquirir estos vehículos, pues para lo que les alcanza. En su mayoría son campesinos y debemos encontrar la manera de beneficiarlos y propiciarles un ambiente seguro donde puedan desarrollar sus labores. El programa ayuda en que una vez matriculadas las unidades cesó el número de extorsiones que realizan por parte de la Policía Federal, los retenes de las carreteras y caminos, resultando con éxito el programa referido. Ojalá que sigan haciendo, implementando acciones de esta naturaleza para ayudar a los desprotegidos y buscar un equilibrio social armónico entre la ciudadanía y las autoridades, pues son acciones que les benefician a todos y especialmente a los que más lo necesitan. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Ahora corresponde intervenir de menor a mayor a un diputado representante por cada grupo parlamentario aquí representado, con la finalidad también de fijar su postura o posicionamiento en lo general relacionado con el segundo informe del gobierno. Y esta presidencia concede el uso de la voz al diputado Ramiro Rosales Acevedo en representación del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza. Permiso, señora presidenta. Adelante, diputado. Señores diputados y diputadas, señor secretario de Finanzas, asistimos a la glosa de uno de los temas más sensibles que tienen que ver con las finanzas del Estado. Para Nueva Alianza constituye un valor fundamental el de la transparencia y la rendición de cuentas, y es la tarea fundamental que le compete a la legislatura del Estado para resguardar los bienes correspondientes al pueblo de Zacatecas. Para iniciar retomo los objetivos trazados en los 5 ejes, las 33 líneas estratégicas, 70 estrategias y 264 proyectos que comprende la administración de Miguel Alonso. Después de un año agitado en el que se habló de quiebra de las finanzas en el segundo, en este año, lo que nos han comentado todo el año han sido los recortes de la federación que afectan fundamentalmente a los municipios. De igual forma, de acuerdo a la contabilidad gubernamental, se presupuestan los 1.800 millones de pesos para el gasto educativo, pero el Estado no dispone de estos para hacerle frente a las obligaciones de fin de año, ni han tenido respuesta a la gestión que se hace ante la Federación, como lo acabamos de escuchar del propio secretario de Finanzas. En la estructura del ingreso-gasto, observamos que no contamos con los elementos para saber cuánto crecieron los ingresos propios, a pesar de que tuvimos el nuevo impuesto de la tenencia y colateralmente el que se cobran otros productos del Estado. No identificamos con claridad cuánto es el presupuesto federal y cuánto fue su crecimiento al estimado. Solamente se hace referencia que incrementaron 5,000 millones de pesos, pero no se precisan en qué fondos o participaciones. Otro elemento que encontramos es que no está claro cuánto es de los 25,000 millones de pesos presupuesto lo que se destina a la infraestructura, a la inversión productiva. También otra de las ausencias en el informe que por capítulos y mucho menos queda claro cuánto se ha ejercido de presupuesto o si ya hay subejercicios. Sabemos que hay un monto de inversión en bancos y no explicamos este hecho al observar que muchos de los programas y acciones se quedan paradas por falta de recursos. Los ingresos locales que reportan en el avance financiero del primer semestre suma 1.266 millones de pesos y de participaciones 10.400 millones de pesos.
De estos ingresos del gasto corriente suman 4.241 millones de pesos, del presupuesto modificado suman 12.775 millones de pesos. Se han ejercido 10.549 millones de pesos. Datos que ilustran lo anterior es el reporte que se hace en el avance de gestión financiera entregado a esta soberanía, en la cual encontramos dos partidas que deben ser explicadas. Bancos, 293 millones de pesos, inversión en corto plazo, 2.042 millones de pesos, deuda de corto plazo, 897 millones de pesos. Lo anterior genera serias dudas sobre el ejercicio del presupuesto y la respuesta a las necesidades de la población, porque mientras que se afirma que no hay recurso, encontramos que en bancos inversiones suman a 2.300 millones de pesos. En el mismo sentido, no podemos hacer una verdadera evaluación porque no se presentan los indicadores correspondientes y su avance en cada uno de los programas. De manera global, se nos presenta el gasto programable, pero no se nos explica el subejercicio, como podemos ver en el balance de los programas de la Secretaría General de Gobierno suman 261 millones de pesos y solamente reportan ejercidos 63 millones de pesos. Gasto programable del Poder Ejecutivo, 18 millones de pesos. Zacatecas Seguro, 1.490, Zacatecas Unido, 2.510, Zacatecas Productivo, 1.233, Zacatecas Moderno, 1.635, Zacatecas Justo, 11.150 millones de pesos. Asignados del presupuesto de egresos 2012, en Gobierno y Procuración de Justicia, 2.427, Finanzas y Administración, 3.419, Desarrollo Regional y Medio Ambiente, 751, Educación, Cultura y Deporte, 10.665, Salud y Seguridad Social, 1.661, Desarrollo Agropecuario, 1.001 millones, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda, 1.598, Desarrollo Económico, 231 millones, municipios, 3.722 millones, total presupuestado, 24.975 millones de pesos. Con seguridad, con el trabajo de la auditoría, podremos tener mayor conocimiento una vez que se haga la valoración del avance de gestión financiera que se entregó en el mes de agosto a esta legislatura y en el que podemos tener elementos para saber el destino de los recursos públicos. Nueva Alianza, como parte integrante de las comisiones de Hacienda y Vigilancia, estará pendiente para hacer las valoraciones a la hora de la presentación del nuevo paquete económico para el ejercicio fiscal 2013. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se le concede ahora el uso de la voz al ciudadano diputado Saúl Monreal Ávila, en representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputado. Buenos días, compañeros y compañeras diputados, buenos días, secretario de Finanzas, amigos de los medios de comunicación. Señor secretario, bienvenido a esta pasarela de funcionarios opacos, a este circo de tres pistas, a este ineficaz e ineficiente mecanismo de rendición de cuentas que no sirve para nada, a esta soberanía que no ha estado a la altura de lo que la sociedad nos exige. A 2 años del gobierno del Estado, persisten más las dudas que las respuestas hacia dónde va Zacatecas. La percepción de la sociedad en estos momentos, y esto incluye a quienes votaron por Miguel Alonso Reyes, es que el Estado no avanza, que está estancado y lo que es peor, está más endeudado que nunca. Ojalá me pueda dar respuesta aquí y ahora sobre lo siguiente: ¿a cuánto asciende la deuda estatal al cierre del día de hoy? ¿Dónde se está utilizando la mayor parte del empréstito? ¿Cuál es el estatus de la ciudad administrativa? ¿Ya se pagó? ¿Por qué tanta opacidad en el manejo de los recursos que son del pueblo? ¿Cuánto dejó la desaparición de la tenencia disfrazada? ¿Por cuántos años nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos estarán endeudados?
¿No será que ya están apartando su guardadito para el 2013? Hace poco más de un año, lamentablemente esta legislatura autorizó un irresponsable endeudamiento a la situación financiera del Estado, y es que déjeme decirle que en un gobierno de doble moral no sorprende que al inicio de su periodo se haya criticado de la manera en que se hizo los problemas monetarios que tenía el Estado cuando Miguel Alonso recibió la administración en el 2010 y al mismo tiempo se endeudara por 18 años a la entidad por un monto de 4,897,850,000 pesos. Es por ello, señor secretario, que aprovecho el que esté usted aquí para preguntarle personalmente cuál es el porcentaje del empréstito que el gobierno del Estado ha ejercido en sus recién cumplidos 2 años de administración. Es lamentable que le quieran ver la cara a la gente. Ahora resulta que gritan a los 4 vientos que la recién bautizada ciudad administrativa es ya de las y los zacatecanos. ¿Cree que la solución es endeudar a Zacatecas para pagar otra deuda de menor cantidad? Es por ello que no nos cabe duda que el gobierno del Estado tiene como máxima la que popularmente señala: lo que no es en mi año, no es en mi daño. Le recuerdo que la actual administración termina en el 2016, sin embargo, ya están comprometidas las finanzas públicas hasta el 2020. ¿De qué hablan cuando mencionan el rescate financiero? ¿Sabe las dificultades monetarias que le heredarán a las administraciones futuras? Estoy seguro que sí, pero eso a ustedes no les interesa, porque mientras que el lujo y la comodidad imperen en su forma de gobierno, dejan de importarles las futuras generaciones. Dígame por qué el 8 de agosto pasado, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, la empresa dedicada a calificar financieramente a los estados, Fitch México, ratificó la calidad crediticia del estado de Zacatecas como BB más MEX. Seguramente usted sabe qué significa esto, pero para ampliar su panorama, le comento que tener una calificación de esta naturaleza contrapone su versión de estabilidad económica, ya que clasifica nuestra entidad, y cito textualmente, como un estado en una calidad crediticia relativamente vulnerable respecto a otras entidades emisores o emisiones del país. Dentro del contexto del país, el pago de estas obligaciones financieras implica cierto grado de incertidumbre y la capacidad de pago oportuno es más vulnerable a cambios económicos adversos. ¿Será suficiente el empréstito que solicitaron, señor secretario? ¿O podemos esperar que en su momento lleguen más solicitudes y más empréstitos millonarios por contratar? No cabe duda que Zacatecas es un castillo de naipes. En materia de finanzas ya le hallaron y por lo que se ve no tienen llenadera. La entidad depende en gran medida en que la federación sea generosa. Es por ello que también me gustaría que nos esclarezca cuál es la estrategia que tiene el gobierno del Estado en su labor gestora en ese sentido, que como bien sabemos ha dejado mucho que desear. ¿Cuándo vamos a ver los presupuestos históricos que tanto han anunciado desde que empezó la actual administración? ¿O se van a esperar a que el gobierno federal les haga el trabajo? Déjeme decirle, secretario, que mientras ustedes malgastan y despilfarran el dinero, Zacatecas se muere de hambre. Es una realidad que puede constatar personalmente si tan solo tuviera la delicadeza de voltear a ver a los municipios más pobres del estado. Me pregunto si usted es de los funcionarios que se ensucian los zapatos acudiendo a los municipios. La percepción que hay es que no salen de sus ostentosas oficinas. Según el Consejo Nacional de Población, en el 2010 Zacatecas contaba con 33 de 58 municipios viviendo en un grado de marginación medio, es decir, que el 47.8%, algo así como la mitad de los zacatecanos, no tienen una calidad de vida digna, y esto tiene que ver con la ineficaz repartición y aplicación de los recursos que se supone administra y cuida la dependencia a su cargo. Qué lejos estamos de un auténtico federalismo. Solo como un mero referente, los municipios más marginados del estado son Jiménez del Teu, Mazapil, El Salvador, Melchor Ocampo, Concha del Oro y Pinos. En base a esto,
me gustaría nos dijera qué acciones está realizando el gobierno del estado para combatir esta situación, porque si usted me dice que dentro de las facultades que la ley le otorga a la secretaría que encabeza y en colaboración con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, los programas enfocados a combatir esta problemática social son efectivos, sería equivalentemente a mentirle descaradamente a las y los zacatecanos. La simulación no resuelve nada, la ausencia de transparencia y rendición de cuentas solo provoca malestar e indignación. Para su tranquilidad, y con esto concluyo, solo me gustaría nos clarificara la dinámica que manejarán en cuanto al cobro de la tenencia para el año que entra, porque no engañaron a nadie al simular la eliminación de dicha contribución. No es posible que estén condicionando año con año a la gente a pagar por servicios deficientes para no librarse de un impuesto que en principio debiera ya no existir. Lo invito, señor secretario, a que si quieren eliminar la tenencia como hace un año lo manifestaron, la deroguen en todas sus letras de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, ya que no basta con añadir un esperpento jurídico a los transitorios de una ley para engañar más con el supuesto apoyo a los que menos tienen. Concluyo, señor secretario, con una pregunta más. Explíquele a la sociedad y dígale a esta soberanía dónde carajos está el gobierno austero del emperador, perdón, del gobernador. Muchas gracias, señor diputado. Señor presidente. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz al diputado Francisco Carrillo Rincón, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, diputada presidenta. Con el permiso de todas y todos los diputados, postura del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en torno a la comparecencia del secretario de Finanzas, el licenciado Fernando Enrique Soto Acosta, en el análisis de la glosa del segundo informe de gobierno. Hoy es reconocido por todos que la crisis financiera mundial se manifiesta a través de una severa contracción de la actividad económica, situación que le pega a nuestro país y a Zacatecas en consecuencia. Efectivamente, nuestra entidad federativa no ha estado exenta de esta situación, por lo que se ha observado, así lo creo, una caída considerable en sus ingresos fiscales propios y en las transferencias de recursos federales, sobre todo en esta parte final del año. Ahora bien, el Ejecutivo plantea dentro del contenido del segundo informe, en el tema Zacatecas Unido, página 21 por cierto, que la obligación de optimizar los recursos financieros no solo para abatir el rezago histórico, sino para aspirar al impulso del desarrollo económico, social y cultural, y en un corto plazo transitar hacia un presupuesto público basado en resultados, y continúa, cito, para que un gobierno pueda rendir cuentas, buenas cuentas, requiere de un ejercicio oportuno y eficiente del gasto público derivado de las asignaciones presupuestales y con ello incorporar a un mayor número de habitantes en el Estado a los beneficios de las actividades productivas que propicien el equilibrio en la distribución del ingreso. Sin embargo, y a pesar de tal postura, podría interpretarse solo como una manifestación discursiva, pues los reclamos sociales por la deficiencia en las políticas públicas exigen dejar de lado la parafernaria mediática y transparentar la rendición de cuentas como elemento jurídico administrativo que otorga mayor eficiencia en la aplicación de los recursos públicos, con austeridad, pero con un pleno compromiso de hacer lo necesario para que la sociedad tenga los satisfactores que necesita. Usted debe explicarnos con claridad y certeza, señor secretario, las medidas de sensatez y austeridad que se han implementado en el ejercicio de los recursos públicos. ¿Qué es lo que puede permitir al Ejecutivo garantizar, por un lado, la claridad en la ejecución del gasto y, por el otro, el cumplimiento de los resultados e impactos previamente establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, porque desafortunadamente no están claros en el contenido de su informe? Lo anterior obliga a hacer efectivos los grandes lineamientos planteados dentro de los rubros estratégicos y acciones prioritarias para el desarrollo económico, social, político y cultural de la entidad, así como la atención eficaz y oportuna de los grupos sociales más necesitados sin exclusión alguna,
de sexo, color, filiación política, etcétera, y que a partir de ello se definen las directrices para el proceso de planeación y programación del presupuesto y la organización de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. No obstante, el clima de restricciones fiscales y financieras prevalecientes, como legisladores perredistas exigimos la ratificación del respeto a la autonomía de los municipios y la confianza en su capacidad de gestión, otorgándoles mayor participación en el ejercicio de los recursos públicos. Señor secretario, es un reclamo de algunos ayuntamientos la entrega inoportuna de los recursos públicos que a través de convenios y mecanismos de transparencia se les asignan y que ponen en riesgo su aplicación en programas y proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo municipal y es de sus comunidades. Pues bien, la deuda pública es otro tema interesante que quisiéramos tocar. En junio del 2011, este Poder Legislativo aprobó una cantidad importante de recursos a través del empréstito. Recursos que se justifican no solo por el saneamiento de las finanzas del Estado, sino el impulso de un Zacatecas moderno, seguro, productivo, justo y unido. Y hasta el día de hoy, y después de un año de su aprobación, y de las reiteradas solicitudes atentas sobre el estado que guarda este megaempréstito, es de interés no solo del Poder Legislativo, sino también de los ciudadanos conocer y exigir un manejo escrupuloso y transparente para que efectivamente se aplique en beneficio del desarrollo de Zacatecas y en la atención de las necesidades de las y los zacatecanos. Por lo que es preciso nos señale con cifras reales cuál es el estado que guarda actualmente este endeudamiento y cuáles obras son las que se han realizado o están realizándose derivado del mismo, como también necesario es nos dé cuenta sobre la deuda interna que no requiere la autorización de esta soberanía. Finalmente, necesario destacar que durante el transcurso del presente ejercicio se presentaron de manera puntual propuestas que benefician a algunos municipios y proyectos sociales, que por el hecho de no tener coincidencia de filiación política, simplemente se ha negado su ejecución. Recuerde, señor secretario, no es lo que se tiene, sino cómo se usa lo que marca la diferencia. Si quiere estar en el lado derecho del cuadrante, se debe conocer la diferencia entre los hechos y las opiniones. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz a la ciudadana diputada Georgina Ramírez en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Bien. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Gracias. Ingeniero Fernando Soto Acosta, secretario de Finanzas de Gobierno del Estado. Compañeros diputados y diputadas, luchamos por hacer realidad un concepto de vida fundado en el respeto a la persona humana, por un ejercicio del poder encaminado a la gestión del bien común. Adolfo Cristiev Ibarrola. Sin duda, el ejercicio de los recursos públicos constituye una de las responsabilidades primordiales del gobierno, al ser el medio por el que se debe buscar la vida digna de la población. Es por ello que como legisladores debemos atender la fiscalización permanente y apegada al Estado de Derecho del uso de los recursos públicos, el cual tiene como principio inspirador la subordinación de todo poder al derecho. Así lo señala la Ley Orgánica de la Administración Pública sobre los recursos públicos que deben ser ejercidos acorde a las características de la problemática estatal, así como a las aspiraciones y metas específicas contenidas en los planes y programas para abatir los rezagos que ha diseñado para ello el Gobierno del Estado, conjuntamente con la Federación, los municipios y los sectores privado y social de la entidad. Continúa señalando, la administración pública debe ser también congruente con los recursos de que dispone el Estado y ventanilla accesible en la cual la ciudadanía encuentre
atención y respuesta a sus planteamientos en forma honesta, eficaz, amable y transparente por parte de los servidores públicos. En este tenor, y siendo el municipio el conjunto de familias que habitan una comunidad, eje de la estructura política nacional y espacio privilegiado para el desarrollo del país, el municipio debía ser una de las prioridades del gobierno del Estado, como lo establece la propia ley. Y si realmente se busca promover un federalismo subsidiario y solidario, no es suficiente, señor secretario, decir que se apoya a los municipios. Se requiere entregar recursos que permitan crear las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo de la población, para ofrecer los servicios de agua, alcantarillado, electrificación, seguridad, además de crear las condiciones para el fomento del empleo. Es indispensable que la Secretaría de Finanzas conozca y sienta la realidad de los municipios, que se atiendan las necesidades de todos, independientemente de colores y coincidencias. Los zacatecanos, secretario, están en todo el territorio estatal, y no solo eso, además, los migrantes de quienes muchos recibimos. En el informe que se presenta, se manifiesta el adeudo que tienen los ayuntamientos con el DIF por la falta de pago en despensas y desayunos por 3.300.000 pesos. Me pregunto, si no se es capaz de tener solidaridad en este rubro que atiende a los más pobres, ¿dónde está el compromiso? Mientras el gobierno federal condona la deuda del Seguro Social infinitamente mayor a estas cantidades, ¿dónde está la solidaridad del gobierno del Estado con los ayuntamientos? Secretario, los municipios no necesitan discursos, requieren recursos. Se habla de la calidad y la rendición de cuentas como estandarte del gobierno, así como el establecimiento de mecanismos preventivos para inhibir la corrupción. Sin embargo, se encuentran en entredicho varias acciones, como muestra la planta Osiris. Deseo insistir que la administración se mide con resultados, con la práctica responsable, con el abatimiento de la pobreza, con el desarrollo humano. En esta materia, la fracción parlamentaria de Acción Nacional, como oposición responsable, decide aprobar el año pasado el empréstito de 4.897 millones para atender las necesidades urgentes del Estado. Pero también señalamos que no era un cheque en blanco. Sin embargo, derivado de la información que han presentado, a más de un año de autorización, no se ha ejercido en su totalidad, quedando la aplicación pendiente de recursos en la Secretaría de Desarrollo Económico por 130 millones, en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario por 100 millones, en la Secretaría de Obras Públicas por 239 millones, en CEPLADER por 55 millones, en la SEC por 54 millones, en los municipios por 43 millones, en Seguridad Pública 265 millones y en el Consejo de Seguridad Pública 97 millones. En este sentido, tenemos por aplicar 1.020 millones de pesos, o cuando menos es lo que falta de informar. Nos preguntamos, ¿existe información veraz y oportuna o no se consideraron urgentes las necesidades que se plantearon en este Poder Legislativo? Por otra parte, ¿dónde queda el compromiso del desarrollo humano, en especial con las mujeres? Ya que en el fondo aplicable para diplomados y talleres para el fomento productivo de la mujer, de acuerdo a las declaraciones de la titular de INMUSA, de un total programado de 26 millones de pesos, de los cuales la Federación aportó 19, mientras el Estado solo ha entregado 4 millones de los 7 que les correspondía entregar. Por otra parte, estamos también pendientes en el rubro de armonización contable. En esta materia, aunque si bien nos ha expresado
algunos de los avances, quiero mencionarle, secretario, que existen 14 rubros que se encuentran por debajo de la media nacional. Finalmente, secretario, señalarle que Zacatecas necesita compromisos cumplidos, no discursos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se le concede ahora el uso de la voz a la ciudadana diputada Ana María Romo Fonseca en representación del Grupo Parlamentario Primero Zacatecas. Con su permiso, presidenta. Adelante, diputada. Con el permiso de la Asamblea, ingeniero Fernando Soto Acosta, secretario de Finanzas. Sabemos que el día de hoy acude en representación del titular del Ejecutivo del Estado, licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, para dar una puntual respuesta al planteamiento de los cuestionamientos que tengo a bien presentar por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El segundo informe permite observar el ejercicio de los recursos del presupuesto de egresos durante el segundo semestre realizado en el año 2011, así como el primer semestre del presente año, de una forma eficiente, transparente y con una puntual rendición de cuentas. Sustentado en lo anterior, se analizó el gasto programable informado en apego al estudio de los anexos técnicos en lo que corresponde a la planeación, programación y presupuestación. Se observó la aplicación de las políticas públicas que se apeguen estrictamente con el modelo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en lo que respecta a la armonización contable, el cumplimiento al Programa Operativo Anual 2012, los 5 ejes rectores gubernamentales, el Sistema Integral de Información Financiera, la asignación de los recursos provenientes para el Fondo 3, Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, y Fondo 4, Fondo de Aplicación para el Fortalecimiento de los Municipios, para los 58 municipios del Estado de Zacatecas, así como el portafolio de proyectos de inversión con respecto a la mezcla de recursos federales, estatales y municipales. Seguidas de estas acciones, el punto sobre la rendición de cuentas, materia fundamental para informar de forma oportuna, veraz y transparente a la sociedad, en lo que respecta al ejercicio de la cuenta pública 2011, esta 60ª legislatura recibió en tiempo y forma, y la cual se evaluará en su momento por la comisión respectiva. Sobre la publicación en los principales medios de comunicación de los estados financieros de las finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas del tercer y cuarto trimestre 2011 y primero y segundo trimestre del 2012, el Grupo del Partido Revolucionario le da seguimiento mediante la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas, así como del rescate financiero de la deuda pública directa e indirecta al 31 de diciembre del 2011, bajo el amparo del decreto 206 publicado en el mismo. Tema central de esta comparecencia es el esfuerzo para la estabilización de las finanzas públicas, al ser nuestra entidad federativa sujeta a una nueva metodología nacional para medir los niveles de crédito por parte de la Comisión Bancaria y de Valores, donde se logra mejorar la calificación crediticia en virtud de haberla perdido. De gran interés es el estudio financiero sobre el calendario de entrega del Fondo Único estimado para los 58 municipios del Estado de Zacatecas, así como los acuerdos trimestrales del monto pagado del Fondo Único a estos mismos durante el segundo semestre 2011 y primer semestre 2012. Es así, señor secretario, que de lo anteriormente expresado resultan los siguientes cuestionamientos. Primero, ¿qué situación guarda la deuda pública directa e indirecta del segundo semestre de 2011 y primer semestre del 2012? Aclarando que en el segundo informe de gobierno solo se menciona la deuda directa e indirecta exclusivamente del ejercicio 2011, por así corresponder. Sin embargo, solicito dé a conocer las cifras hasta el primer semestre del 2012, de contar con la información y responda de forma clara y precisa la deuda que se tiene contratada a largo plazo y registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo el concepto, cantidad, plazos, tasas, CAP, seguro y cualquier otro instrumento financiero. A su vez, la contratación de deuda pública a corto y mediano plazo, con qué instituciones crediticias, el plazo del vencimiento, montos, tasas, CAP, seguro y el objeto del endeudamiento, que inclusive es materia del punto de acuerdo número 82
aprobado en fecha 27 de septiembre del 2012. Este acuerdo es pertinente mencionar el día de hoy, que ya se envió al titular del Poder Ejecutivo, así como a la Auditoría Superior del Estado. De igual forma, en esta materia del endeudamiento público, ¿cuál es la situación que guardan los 58 municipios? Punto número 3. Con respecto al contrato que comprometía el presupuesto estatal de una manera nociva bajo el formato del proyecto Prestación de Servicios, mejor conocidos como PPS, explique de forma explícita cómo se le dio solución y rescate financiero a lo que se le denominó Ciudad Gobierno, actualmente Ciudad Administrativa, y también cómo se ha recuperado la calificación ante las instituciones calificadoras crediticias como parte fundamental de este rescate financiero. 4. ¿Me puede usted mencionar cuándo se hace referencia en el segundo informe de gobierno respecto al portafolio de proyectos, cuáles son los más importantes y qué beneficio económico financiero le genera al Estado? Punto número 5. Estamos en conocimientos que los fondos 3 y fondo 4 sufrieron un grave detrimento económico en sus participaciones en lo que corresponde al ejercicio 2012 con relación al 2011. ¿Podría decirnos cómo impacta esta situación a nuestros 58 municipios y sus consecuencias? Y para cerrar, sexto, en materia de infraestructura, proyectos productivos y obra pública, ¿cuál es la de mayor inversión económica en el Estado de Zacatecas y cómo va el avance y el ejercicio económico en este tema? Le solicito en específico si lo pudiera desarrollar bajo los 5 ejes de gobierno. Para finalizar, deseamos reconocer al señor gobernador, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que en su segundo informe de gobierno, dentro de su mensaje, nos expresó puntualmente la situación que guarda la administración pública de una manera objetiva y responsable, considerando como guía principal de su gobierno el cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, dando la certeza jurídica de respetar y dar respuesta a las demandas ciudadanas. Por sus respuestas, muchas gracias, señor secretario. Gracias, diputada. A partir de este momento y por única vez, se abre el registro de las y los ciudadanos diputados que deseen participar para formular sus preguntas. Olvera José. Ramiro. Olvera José. González Acevedo Ramiro. Permítame. Pablo Rodríguez. Felipe Ramírez. Osvaldo Contreras. Macías Zúñiga. Hasta ahí, Rodríguez Elías. permítame, diputado. María de la Luz Domínguez Campos. Después de Osvaldo, por favor. Rodríguez Elías. Macías Zúñiga. Luna Ayala. Ramírez Rivera Georgina. Baraja Romo. Mendoza Maldonado José Juan. Bañuelos de la Torre Giovanna. Romo Fonseca Ana María. Permítame. Álvarez Maínez. Voy a dar a conocer el primer blog, que es Rosales Acevedo Ramiro, Pablo Rodríguez Rodarte, Felipe Ramírez, Osvaldo Contreras y Rodríguez Elías. ¿Es correcto el primer No, blog? presidenta, yo pedí primero la palabra. ¿Antes de quién, diputado José? A la hora que me gusta dar el turno, pero yo fui de los primeros que lo solicitaron. Okay.
Segundo bloque, Rodríguez Elías, María de la Luz Domínguez, Macías Zúñiga, Luna Ayala, Noemí Berenice. Ahora sí, ¿alguien más? Monreal Ávila Saúl. Después del diputado Jorge Álvarez Maínez, ¿quién más? Diputada presidenta, se registró también la diputada Georgina Ramírez. Después de Barajas. Después de Quiero reiterar a la Asamblea que los tiempos destinados en esta comparecencia de inicio a fin, en la que participan tanto el servidor público como las y los ciudadanos diputados, fueron aprobados por la Comisión de Régimen Interno. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas al ciudadano diputado Rosales Acevedo Ramiro. Gracias, presidenta. En principio, si fuera tan amable, señor secretario, que nos clarificara el monto de los ingresos que han recibido y los estimados para el cierre 2012. En el segundo informe de Miguel Alonso nos habla de un presupuesto de 25,000 millones de pesos. Segundo, ¿cuáles han sido los ingresos propios, derechos, productos, aprovechamientos y los impuestos correspondientes? Porque solamente encontramos en el texto del informe lo siguiente: impuestos sobre tenencia, 146,370 propietarios, que da un monto de 120 millones de pesos. Otros impuestos y derechos, 193,942 contribuyentes con 35 millones de pesos. De la misma forma, quisiéramos saber cuál es el recurso que nos llega de la Federación, porque en el segundo informe que nos hicieron favor de entregar, se registra un incremento por convenio con el gobierno federal de 5,791 millones de pesos con respecto al 2011. También nos habló el señor gobernador de un déficit que existe y que tan solo en el sector educativo supera los 1,800 millones de pesos. En el segundo informe, en el rubro de gasto educativo, se notifica que gestionan ante la Secretaría de Hacienda recursos adicionales por 570 millones de pesos para el pago de salario y prestaciones, pero no refieren si es el ejercicio 2011 o del presente año. Más adelante señalan que son 762 millones de pesos el déficit de gasto educativo y no reconocido por la Federación. Por parte del director de salud nos señala que le faltan 350 millones de pesos para poder operar en buenas condiciones en el próximo año, y que no ha terminado el hospital de oncología por falta de recursos. Al respecto, quisiéramos saber cuáles son las providencias que, si ya se logró mediante la gestión directa de recursos, se han realizado en préstitos anteriores, o si tiene
si tienen que contratar nuevos préstamos para cubrir los compromisos de fin de año. En ninguno de los apartados encontramos el desglose del gasto por capítulos, por lo que le solicito nos pudiera usted explicar cuánto se asigna al capítulo 1000 de ese gasto programable, cuánto a la inversión tanto productiva como en infraestructura y cuánto se ha ejercido. Concluya, diputado. Concluyo, Presidenta. ¿Cuánto es lo que se programó y su avance en programa estatal de obra? ¿Cuál ha sido el comportamiento de las participaciones tanto del ramo 33 como del de 28 para los municipios y qué monto se destina a obra? Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular sus preguntas el ciudadano diputado Pablo Rodríguez Rodarte. Sea bienvenido, ingeniero Fernando Soto. Gracias. Se rumora de un nuevo empréstito de 1.800 millones de pesos. ¿Para qué los van a utilizar? Segunda pregunta. Se hizo una gestión por la entonces diputada federal, licenciada Claudia Anaya Mota, de cerca de 20.120 pesos, 20.120.000 pesos para los vehículos de fondo para la accesibilidad en el transporte público adaptados para personas con discapacidades del presupuesto de egresos de la Federación 2012, anexo 21.1. Este recurso aprobado para dividirse entre 17 municipios y 2 APAC. ¿Dónde están estos recursos? ¿Acaso desaparecieron desde mayo de este año? Tercera pregunta. En el pago de tenencia vehicular, en el año anterior, 2010, se pagaba menos de un carro y de una camioneta. Ahora este gobierno austero está cobrando más, además de obligar el pago en paquete de agua potable, el pago de predial y otros. ¿Cuánto se recaudó en general y qué se hizo con este excedente? ¿Es cuánto, diputada presidenta?